Seguimos alabando a Dios con el himno número 15, Loámoste, oh Dios. Veo a algunos hermanos calladitos, así que vamos juntos todos a alabar a Dios por medio de este himno, Loámoste, oh Dios. Cantamos el himno número 6, Hosanna. Himno número 6, Hosanna.
Querido Señor que estás en los cielos, en esta ocasión pedimos que la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo pueda estar en medio de cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora vamos a ver el video, probar y ver. Probar y ver. Historia de hoy. Una combi sin fronteras. Hace muchos años, Joao Xavier y su familia llegaron a Coronel Zapucaya, en Mato Grosso del Sur, buscando nuevas oportunidades. Agricultor por vocación, Joao trató de comprar un terreno rápidamente para iniciar de inmediato su plantación de maíz. Durante esa época, él estudió la Biblia con su hermano en Campo Grande, aceptó el Evangelio y se bautizó. Al darse cuenta que no había ni siquiera un adventista en la ciudad, con excepción de su familia, él aceptó el llamado de Dios para construir una pequeña iglesia y preparar a las personas para recibir el Evangelio en la primera serie de evangelismo que se realizaría en aquel lugar. Y fue así, con recursos propios y muchas veces con sus propias manos, él levantó el primer templo adventista en Coronel Zapucaya. Las bendiciones de Dios fueron tantas que en aquella primera campaña se bautizaron decenas de personas. Fue el inicio del mensaje adventista en aquella ciudad. La iglesia se encaminaba a una nueva perspectiva evangelística. Sin embargo, Coronel Zapucaya tiene frontera con la ciudad de Capitán Vado, del país vecino Paraguay, donde no había nadie que fuera adventista. La población vive en un clima de inseguridad y violencia debido al contrabando y al tráfico de drogas. Esta realidad conmovió el corazón y la mente de nuestro hermano Xavier, porque la iglesia ya existía hace más de 25 años en el lado brasileño, y aunque en el lado paraguayo había muchas iglesias evangélicas, no había representación de la iglesia adventista. Él creía que en medio de aquel caos social, la iglesia podría ejercer un importante papel en la reconstrucción de la familia y de los valores morales. Contactando al nuevo pastor, recién llegado al distrito, el pastor Francisco Duarte, vieron una gran oportunidad para construir una iglesia y darle la oportunidad a los paraguayos de conocer el mensaje del regreso de Jesús y rendir culto a Dios en español y en guaraní. Con la ayuda de los voluntarios de Un Año en Misión y Misión Caleb, ocurrió un gran movimiento en el lado paraguayo, y muchas personas fueron bautizadas con el establecimiento del mensaje adventista en aquella ciudad. Para que aquellos nuevos hermanos tuvieran un lugar nuevo donde congregarse en sus inicios del caminar cristiano, el hermano Xavier compró un terreno y con sus propios recursos construyó la iglesia. Sin embargo, muchos de los bautizados vivían en lugares apartados, y la única manera de ir a la iglesia era a través de una combi, comprada por el hermano Xavier para transportar a aquellos hermanos. Buenos días, pastor, ¿cómo le va? Pastor Duarte, ya llegué de otro viaje, trayendo a los hermanos de Colonia. Pastor, estaba pensando que aproximadamente he hecho 1000 viajes en un año y 2 meses, transportando a los hermanos los miércoles, domingos y sábados. Y tengo una idea. Estoy pensando en comprar un terreno allá en el barrio de los hermanos. Yo compro el terreno y construyo la iglesia allá y la dejo lista. ¿Qué le parece?
No pasó mucho tiempo para que la comunidad de Colonia pudiera reunir a sus hermanos dentro de la nueva iglesia, que también fue construida por el hermano Joao Xavier. Alabado sea nuestro Dios por la vida de este fiel mayordomo del Señor. Él se duerme y se despierta pensando cómo podría ayudar más todavía a transmitir el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Dios necesita más iglesias, y Él sabe que puede contar conmigo, y además quiere contar contigo también. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Señor, queremos pedirte que pueda proveernos los recursos necesarios para aportar en tu obra. Y ahora que los diáconos van a recoger los diezmos y ofrenda, pedimos que acepte de las personas que van a entregar estos presentes como una muestra de adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado. Puestos de pie vamos a cantar el himno 249, Tal como soy. Himno número 249, cantado Roberto. Oh,
encontramos en 2 de Corintios 2:7. Dice así: así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Con esta palabra puesta en nuestros corazones, nos arrodillamos para orar. Padre amantísimo que estás en los cielos, santificado, alabado y agradecido sea tu santo nombre. En esta primera hora del sábado, Señor, estamos viviendo y recordando tu creación. Te damos gracias por la vida, por la salud, por tu cuidado y por la fraternidad de los hermanos aquí en este lugar. Permite que tu nombre sea enteramente alabado y glorificado, y que cuando tú vengas, Señor, nosotros podamos estar unidos como estamos hoy, pero unidos en Cristo Jesús, y que no nos perdamos ninguno, y que todos podamos alcanzar la bienaventuranza que tú tienes en la gloria celestial para cada uno. Danos tu paz en este día, dirígenos, acompáñanos, bendice nuestros hogares, bendice a los dirigentes de esta iglesia y sé con cada uno de ellos, y bendice cada hogar representado en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Ha llegado el momento del rincón infantil y vamos a pedirle a nuestra hermana Petra que pase a dirigir el mismo. Si la oruga se convierte en mariposa, cosas pequeñas hacen cosas hermosas. Regalo de mi Dios, una araña puede escalar mientras la abeja su miel nos da. Regalo de mi Dios, aprenderé la lección que hay en la creación. El más pequeño es el mayor, y es que no hay nada mejor que cuando escucho su voz, hablando al corazón. A donde quiera que voy, todo lo que Dios creó me habla de su amor. A donde quiera que voy, todo lo que Dios creó me habla de su amor. Si la hormiga, que parece insignificante, tiene virtudes y lecciones gigantes. Regalo de mi Dios, aprenderé la lección que hay en la creación. El más pequeño es el mayor, y es que no hay nada mejor que cuando escucho su voz, hablando al corazón. A donde quiera que voy. ¿Verdad que está lindísima esa canción? Ya se acerca nuestra experiencia bíblica de vacaciones 2023. Este mismo lunes, a las 2:30 de la tarde. ¿Quiénes vendrán? A todos los niños que ustedes traigan. Tus vecinos, tus primos, tus sobrinos. Tienen que traerlos porque solo no van a llegar. Así que esta mañana estuve en la iglesia de los hermanos haitianos con el pastor Josué Calé. Esos niños siempre están animados, siempre viene un buen grupo de la iglesia Benecer 2. Así que los de aquí
como siempre vendrán, Dios mediante, pero hay que traer niños porque es la oportunidad de compartir la palabra de Dios. En este momento tengo dos adolescentes, Leani y también Arlene, que les van a relatar a los niños una breve reseña de lo que ellos aprendieron hoy en su lección con la profe Vilma. Así que vengan por aquí. Lo que aprendimos en la lección de hoy fue sobre la palabra alabar y algunas definiciones son: es la acción que Dios quiere que hagamos en la tierra. Otra definición es un don que tenemos para agradecer a Dios. Alabar también es cantar, también es la forma de agradecer y de agradar a Dios. También aprendimos cuando es más fácil acudir a Dios, orar, porque en varios momentos solamente acudimos a Dios cuando tenemos miedo o tenemos alguna preocupación, pero siempre tenemos que acudir a Dios, ya que Él siempre estuvo con nosotros y siempre lo estará y siempre nos ha cuidado. También aprendimos que es más fácil orar a Dios cuando estamos en un momento de paz o de tranquilidad, porque cuando tenemos algún miedo o estamos nerviosos o estamos enojados con alguna persona, Dios no podrá escuchar nuestra oración cuando estamos en un momento como de odio o que le sentimos rencor hacia otra persona. Excelente, aquí tengo a la maestra. Esas definiciones las construyeron ellos mismos. Esas definiciones sobre alabanza fue sobre lo que ellos aprendieron. De una manera simple, ellos hicieron esas definiciones y están muy acertadas. Felicitamos a los chicos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Adelante. Vamos a animar a nuestros niños y adolescentes a superarse. Como iglesia, nosotros tenemos una gran competencia. Ahora la tecnología, las tablets, los celulares, ¿verdad? Todo lo que es tecnología, los niños se distraen bastante. Y muchos padres usan la tecnología para que le dé tiempo a ellos a hacer sus quehaceres. Toma, le ponen el celular mientras ellas hacen los oficios. Pero el celular te está educando a tu hijo. ¿Será para la eternidad? No lo creo. Así que las pantallas, las redes sociales y otras cosas tienen atrapada la mente de los niños. Por eso, nuestro lema en esta experiencia bíblica de vacaciones es: esfuérzate y sed valiente. Hay un proverbio japonés que dice: la disciplina supera la inteligencia. A veces, quizás no se necesita ser un genio para llegar al éxito en la vida, sino ser disciplinado. El niño debe tener horarios para estudiar la Biblia, orden, ¿verdad? Para sacar ese tiempo de devoción personal, orden en su casa para arreglar su cuarto. ¿Quiénes arreglan su cuarto? A ver, sus camas, su ropa, sus zapatos. Ah, bueno, ellos son muy sinceros, porque no, bueno, algunos, excelente, Maribel, excelente. Así que, como padres, nosotros debemos enseñar a nuestros niños a aprovechar el tiempo, porque el tiempo es útil. También en la escuela bíblica de este año vamos a ver algunos insectos de los cuales vamos a aprender algunas grandes lecciones. Vamos a hablar, como dice la canción, vamos a hablar de la oruga, que es el ejemplo de la superación. Cada animalito tiene un valor que te va a decir que debes seguir hacia adelante. Está la hormiga. ¿Qué ustedes creen que sería el valor de la hormiga? El trabajo, excelente. También la hormiga es muy organizada y muy precavida, porque en el verano recoge. Por eso ahora hay muchas hormigas, ¿verdad? Donde quiera hay muchas hormigas, están recogiendo sus alimentos, pero le van a enseñar a los niños grandes lecciones. Así que
debemos enseñar a los niños a estudiar la palabra y a depender de Dios. Eso los va a ayudar en su vida, tanto presente como en su vida de adultez, desarrollar una completa dependencia de Dios y el conocimiento en la palabra de Dios. Será maravilloso. Voy a pedir que me coloquen la canción nuevamente para terminar nuestro rincón. En este día estemos de pies. Agradecemos a las chicas, a Arlene y también Leani, que tuvieron excelentemente esos comentarios tan acertados acerca de la alabanza. Estemos de pies. Vamos a permitirle aquí, ven, para que ores. Sí, ahora tú vas a orar. Papá Dios, estás en el cielo, gracias por este día, cuídanos, protégenos, Jesús, amén. Amén. Es maravilloso. Pónganme la canción, por favor, Roberto. La canción otra vez en lo que los niños pasan a sus asientos. Dios les bendiga, feliz sábado. Les esperamos cuando el lunes a las 2:30. Traigan su termo de agua porque está haciendo mucho calor. Me habla de su amor, de su amor, de su amor. Me habla de su amor. Buenos días, feliz sábado. El Salmo 27:13 nos dice en esta mañana: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 9:1 y 2 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Con estas hermosas palabras, le queremos extender una sincera bienvenida a cada uno de ustedes que han dejado sus hogares para venir a alabar y glorificar el nombre de Dios en este lugar. Al que esté a su lado, dele la mano y dígale bienvenido a la casa de Dios. Sean todos bienvenidos y que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Ahora vamos a tener dos generaciones deleitándonos en esta mañana. La joven Rocheri Aquino y nuestro hermano querido Gonzalo Morales. Ellos van a tener unas hermosas interpretaciones para la honra y la gloria de Dios. Muy bien, para honra y gloria de Dios. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón, siendo en senda oscura.
triste cuando yo diga adiós y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. No importa si le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes, mis noches más negras, me vas al Salvador. No importa si me importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes, mis noches más negras, me vas al Salvador. Le importa al Señor. Amén. Feliz sábado para todos, para deleite de todos ustedes, pero primeramente para gloria y honra de Dios. Si Él supiera lo que hay dentro de mí, si te dejara ver mis pensamientos, si te dejara entrar en la oscuridad, demora justo en medio de mi ser. Si viera que no soy mejor que tú y que al igual que tú estoy enfermo, pero tengo un doctor que está sanándome y que quiere sanarte a ti también. Si estoy aquí, no es porque yo me lo gané. Si estoy con Él, no es por mi buen andar. Si estoy aquí, no es porque Cristo ya pagó con sangre y con dolor mi salvación. Si vieras que no es como piensas tú, si viera que fue Él que hizo el cambio, yo solo no podré y que solo no podrá vivir como se espera de un cristiano. Su amor es grande y sin comparación, no hay manera de poder pagarle, tan solo hay que aceptar la gracia que Él te da. Entrégate y no esperes más. Si estoy aquí, no es porque yo me lo gané. Si estoy con Él, no es por mi buen andar. Si estoy aquí, es porque Cristo ya pagó con sangre y con dolor mi salvación. Si llego donde el sol no se ha de necesitar, si llego donde un niño es de 100 años, si llego donde de jugar los ángeles, no fue por mi correcto proceder. Si escucho las trompetas levantándome, si escucho un coro cual no voy jamás, si entro donde el justo solo puede entrar, es porque su amor es grande y sin igual, es porque su amor me alcanzó, es porque su amor es grande y sin igual, es porque su amor me alcanzó. Amén.
Gracias, Rocheri, nuestro hermano Gonzalo, por preparar ya el camino, el ambiente para que podamos recibir la palabra de Dios. Hoy vamos a tener el honor de escuchar la palabra del Señor siendo presentada por un joven bien especial. Él llegó a nuestra iglesia traído por nuestra hermana Adis Santos, junto con su hermana, un muchacho en su preadolescencia, adolescente, y decidió ir a estudiar teología en la universidad, en la UNA, en la Universidad Adventista Dominicana, y está siendo un instrumento del Señor para predicar su evangelio en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que tengo el honor de presentarte, hermano pastor, joven, Joel Valdés, quien va a tener la presentación de la palabra de Dios para nosotros. Bien, feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Quiero decirle que el honor es mío, porque yo nací, vamos a decir, en esta iglesia, en el sentido de que a partir de que tenía 10, 11 años por ahí más o menos, me bauticé en esta iglesia con el pastor Juan José Bueno, y Dios ha hecho grandes cosas conmigo, y yo sé que seguirás haciendo grandes cosas, pero todo eso es para Dios y la gloria de ¿quién? De Dios. Así que para mí es un gozo y un placer poder exponer la palabra de Dios a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Nosotros vivimos en un mundo lleno de problemas, de dificultades, y nosotros nos damos cuenta hoy en día que existe mucho lo que se llama traición. Si ustedes se dan cuenta, padres traicionan a sus hijos, hijos traicionan a sus padres, amigos traicionan a sus amigos, presidentes se traicionan entre ellos. Así que la confianza hoy en día mayormente se ha perdido, porque a veces con quien tú tienes más confianza, en muchas ocasiones es quien más fácilmente puede traicionarte porque más te conoce. Pero hoy vamos a hablar acerca de traición. Y vamos a hablar de dos personajes en la Biblia. Vamos a hablar acerca de Pedro y vamos a hablar acerca de Judas. Entonces, yo quiero que ustedes abran sus Biblias conmigo en el libro de Mateo a partir del capítulo 12. El libro de Mateo a partir del capítulo 12. Pero antes que nada me gustaría decir lo siguiente. Después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en el capítulo 3, Jesús fue tentado por Satanás. ¿Jesús fue qué? Tentado por Satanás. Pero después que Jesús fue tentado por Satanás, capítulo 4, Jesús comienza su ministerio. Pero Jesús no quiere comenzar su ministerio solo, porque Jesús sabía que su ministerio aquí en la tierra no era para qué, no era para siempre. Por tal razón Jesús no quiere comenzar su ministerio solo. Nos damos cuenta que en el mismo capítulo 4 Jesús comienza a elegir a sus discípulos. Y el primero que Jesús elige, capítulo 4, el versículo 18, vemos que el primero que Jesús elige es a quién. Simón, llamado ¿quién? Pedro. Y es bastante interesante. Pedro era un pescador. Y los pescadores eran personas humildes y sencillas. Por eso Jesús andaba buscando personas humildes, personas sencillas, personas a quien Jesús le pudiera brindar su confianza. Y entre esas ocasiones y esas oportunidades, Jesús eligió a 12 discípulos. Entre ellos, el primero fue Pedro, Simón llamado Pedro. En Marcos,
capítulo 3, versículo 13 al 19, nosotros podemos ver más detalladamente que también allí se menciona la elección de los 12 discípulos. Y entre esos 12 discípulos se encontraba Judas Iscariote. Pero lo interesante del caso es, ¿quién era Judas? Muchos dicen que Judas era un administrador, era un secretario, tanto como de las sinagogas o como de gobierno. Pero Judas tenía un problema, que Judas le gustaba tomar de más y engañaba al gobierno. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de la traición. El título de esta mañana se titula: Todos hemos traicionado a Jesús. Y nos vamos a envasar en Pedro y en Judas. Pero permíteme orar. Señor, te damos gracia en esta hora, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Permite que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, estén completamente en adoración a Dios. Que lo único que podamos pensar en esta mañana es en Cristo Jesús. Que podamos atender tu palabra, Señor, para cuando salgamos de aquí de la iglesia, salir transformado por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame definirle qué significa traición. Le quiero hacer una pregunta. Ustedes me conocen, lo que me han escuchado predicar. Me gusta hacer preguntas porque depende también, exactamente, así se aprende. Para ustedes, ¿cómo la definen, la traición? Para ustedes, ¿qué es traición? Necesito 2 personas. Violar la confianza. Engañar a la persona que confía en ti. Excelente. Aquí dice, falta que comete gravemente con serle fiel a una persona, o su lealtad, o tal vez que lo traicionaste con un secreto o con algo que tenía guardado. Eso es la traición, sigo aquí. Pero para mí la traición es cuando nosotros rompemos ese vínculo de confianza que tenemos con una persona. Por ejemplo, si yo tengo una confianza con mi padre, yo estoy dispuesto de contarle todo a mi padre porque sé que mi padre me va a traicionar, porque sé que mi padre iría conmigo donde quiera que yo vaya, pero en el momento de dificultades, problemas, mi padre es el primero que me traiciona. Yo creo que la confianza, la falta de lealtad se rompió en ese instante. Para mí eso es traición. Y teniendo esto en mente, vamos a hablar un poco de Pedro. Así que abran sus Biblias conmigo. Mateo capítulo 14, versículo. Vamos a ver algunas circunstancias de confianza y duda de Pedro. En Mateo capítulo 14, versículo 28 y versículo 29, nosotros nos damos cuenta que cuando los discípulos están en la barca, aparece Jesús. Pero los discípulos no saben que es Jesús y comienzan a dudar. Uno comienzan a decir, pero ¿quién es ese que viene ahí? ¿Será un fantasma? ¿Quién es ese que viene ahí? Así que los discípulos no podían, observar bien que era Cristo Jesús. Pero nos damos cuenta que sale Pedro. Versículo 28. ¿Y qué le dice Pedro? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el Señor? Ven y camina. Desde el momento en que Jesús elige a sus discípulos, está creando un vínculo de confianza con sus discípulos. Y Pedro como que entendió esa confianza cuando Jesús lo eligió. Y por eso Pedro confiaba en Jesús. Y le dijo, Pedro, Jesús, si tú eres el Señor, manda que yo vaya por las aguas. ¿Y yo qué? Iré. Y dice la Escritura que Pedro comenzó a caminar por las aguas. ¿Que Pedro comenzó qué?
a caminar por las aguas. Eran 12 discípulos, pero ninguno de ellos se atrevieron a decir lo que Pedro dijo. Ninguno de ellos se atrevieron a tener este valor, a tener esa fe, esa confianza en Cristo Jesús. Ninguno de ellos. Pero cuando Pedro va caminando por las aguas, Pedro comienza a mirar atrás y ve que sus compañeros están allá en la barca todavía con temor. Y comienza a perder la vista de Cristo Jesús. Y Pedro comienza a hundirse, y cuando comienza a hundirse Pedro, aquí comienza la duda de Pedro. Pero ¿será este verdaderamente el Cristo? Porque me estoy hundiendo ahora. El problema no es que Pedro está caminando por las aguas, no. El problema es que Pedro comenzó a pensar de una manera terrenal. Comenzó a ver a sus compañeros como inferior a él. Yo estoy caminando por las aguas, mi compañero no. Y comenzó a quitar la vista de Cristo Jesús. Comenzó a pensar que él estaba caminando por las aguas porque él podía. Entonces vemos la escena que comienza a dudar y comienza a hundirse hasta que Cristo va y lo salva. Primera escena de Pedro. Ahora vayan conmigo, Mateo, capítulo 16. Allí nosotros vemos otra escena de Pedro. Cuando Jesús le hace una pregunta, le dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le respondieron, bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que eres un profeta. Jesús dice, ok, está bien lo que ellos están diciendo, pero yo quiero saber qué piensan ustedes de mí. Y Pedro, sin tener temor, y de una vez Pedro saltó. ¿Y qué dijo Pedro? Ustedes no están conmigo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Tú eres quién? El Cristo. ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Interesante. Automáticamente Pedro responde la pregunta, pero responde la pregunta porque Dios Jesús entra en un diálogo de confianza con ellos. Y Pedro como que había entendido esa confianza que tenía con Jesús. Y vemos que Pedro automáticamente dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Cristo le responde, eso no te lo reveló humano, no te lo reveló ninguna carne humana, sino mi Padre que está en el cielo. Vemos un Pedro que ahora se deja utilizar por el poder de Dios. Vemos un Pedro que cuando Jesús los elogió, los exaltó, le dijo, wow Pedro, ningunos han podido decir eso, pero tú pudiste. Y Pedro, dentro de sí, me imagino yo, el orgullo del ser humano siempre nos lleva al fracaso en muchas ocasiones. Dentro de sí, pude. Ninguno de ellos pudieron. Incluso Jesús exaltó tanto a Pedro que hay un escritor que dice que Jesús puso a Pedro hasta como un profeta porque le reveló la identidad de Jesús. ¿Le reveló qué? La identidad de Jesús. Nadie había podido revelarla, pero Pedro sí pudo revelar la identidad de Jesús, porque Pedro había tenido una confianza con Cristo Jesús, había entendido que Jesús era su amigo, y Jesús en muchas ocasiones dijo que sus discípulos eran su amigo, por eso Jesús los eligió. Y Pedro se había dejado utilizar por Dios. La primera escena se deja utilizar por Dios, pero duda en el camino, trompieza porque comienza a pensar las cosas terrenales
Y tiene que ir Jesús y salvarlo. Ahora, en medio de los discípulos, Jesús hace una pregunta suelta y el más sobresaliente de allí es Pedro. Y me imagino yo los discípulos, pero ¿cómo que Pedro sabe tanto? Y Pedro me imagino yo con el pecho alzado. Le digo, ¿por qué? Vemos 3 escenas de Pedro. El mismo capítulo 16. Capítulo 16, versículo 21 al 28. Cuando Jesús anuncia su muerte, Jesús le dice, mira, a sus discípulos, yo vine a cumplir una misión aquí en la tierra, ¿sí o no? Y debo de morir para que esa misión se cumpla. Pero, al tercer día, ¿qué? No, ustedes no están conmigo. Al tercer día, ¿qué pasará? Voy a resucitar. Y Pedro, cuando escucha esto, Pedro le dice, pero Jesús, pero ten misericordia de ti mismo, Jesús. Pero ¿cómo es posible que tú dices que tú vas a morir? Apenas no quieres tú tener misericordia de ti. ¿Quién quiere estar muerto? Pero ¿cómo es posible que tú quieres morir? Capítulo 18, versículo 20, no, perdón, capítulo 16, versículo 21 al 28. ¿Cómo es posible que tú quieres morir? Jesús le respondió a Pedro. Entonces, Pedro, tomando la parte, comenzó bueno, ese fue el diálogo que tuvieron ellos dos. Entonces, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de trompiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino que pone las miradas, ¿dónde? En las cosas del mundo. Vemos un Pedro que en la conversación que Jesús tuvo con ellos atrás, Pedro es utilizado por Dios. Vemos un Pedro que se deja utilizar por Dios y Dios los exalta. Dios lo pone en alto a Pedro. Le dice, wow, Pedro, nadie te lo ha revelado. Nadie te ha dicho esto. Y ahora vemos que le dice a Pedro, Pedro, apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. Pero ¿cómo es posible que un hombre dejándose utilizar por Dios también se deje utilizar por Satanás? Lo que pasa es que cuando nosotros nos enfocamos del propósito por el cual Dios nos ha elegido, Satanás toma el control de nosotros, aunque estemos en la iglesia, aunque somos perseguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque posiblemente no hemos entendido verdaderamente el propósito por el cual estamos siguiendo a Cristo Jesús. Y en aquel momento, Pedro se había olvidado de todos los celestiales, de las cosas que el Señor ahí había hecho, y comenzó a pensar como piensa cualquier ser humano, en las cosas terrenales. Jesús le declara a Pedro, mira Pedro, quítate de mi camino. Es triste saber que uno de los primeros discípulos de Dios, que fue elegido para cumplir una misión, en tantas ocasiones se ha desenfocado de Dios y del propósito que Jesús tenía con él. Por ejemplo, hay otra ocasión cuando Jesús sube al monte de la transfiguración. Jesús era amigo ¿de quién? De Pedro, pero Jesús tenía 3 amigos que eran, que diría yo, lo más cercano a él. Cuando Jesús escoge a Pedro, a Jacob, el hermano de Juan, y vamos al monte, Jesús le dice, allí se le aparece Elías y Moisés, y allí Jesús es transfigurado. Allí se le presenta a aquellos discípulos la gloria de Dios. Y Pedro, cuando ve esto, dice, Pedro, espérate, aquí hay algo diferente.
le dice a Jesús entre la transfiguración, le dice, Jesús, ¿por qué no hacemos una casa para ti? Una para Moisés y una para Elías, y te queda aquí arriba. Automáticamente Pedro siempre salía a la delantera, siempre salía a dar una respuesta o una solución a las cosas. Pero el único detalle de Pedro es que a veces se desenfocaba del propósito de Dios, le fallaba a Dios. ¿Por qué le fallaba a Dios? Por fijarse en las cosas del mundo, por fijarse en las cosas materiales. ¿Por qué en vez de decirle Pedro a Jesús, Jesús, hemos visto tu gloria, con tal razón hemos más de creer en ti, poner nuestra confianza en ti, depender más de ti? No, Pedro dice, vamos a construir 3 moradas para que ustedes 3 se queden aquí. Pedro no había entendido el propósito por el cual Dios lo eligió. No había entendido el propósito por el cual Dios vino a la tierra, Jesús vino a la tierra. No lo había entendido. Porque si hubiese entendido el propósito, le dice Jesús, tu tiempo está llegando. Es momento de prepararnos, de predicar el evangelio, de hacer tu voluntad. No, pero cada vez que Pedro tenía la oportunidad de pensar en las cosas del mundo y terrenales, Pedro lo hacía. Porque Pedro en muchas ocasiones se desenfocaba de Cristo Jesús. Y vayan conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26. Versículo 30 y 35. Allí nosotros podemos ver que se está llegando la hora de Jesús. ¿Está llegando qué? La hora de Jesús. Y Jesús anuncia la negación ¿de quién? De Pedro. ¿Pero por qué Jesús anuncia la negación de Pedro? Porque nuevamente Pedro comenzó a engullecerse, a pensar en las cosas que él podía. Por ejemplo, dice, después de haber cantado himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús, versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso está hablando acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Y respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen o todos se hayan dejado, yo nunca miré, nunca me voy a escandalizar, Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me ganarás 3 veces. Pero ¿qué pasa aquí? Porque el versículo, mira lo interesante. El versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, note que te negaré. Y todos los discípulos dijeron que, yo creo, vamos a ver si ustedes están conmigo. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, que no solamente fue Pedro que lo dijo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Lo que pasa con Pedro, que Pedro siempre quería exaltarse. Y ahí está el problema del ser humano. El orgullo a veces nos hace olvidar de la realidad que podemos enfrentar. Y creemos que por nuestra propia fuerza podemos vencer a Satanás. Pensemos que por nuestra propia fuerza podemos tener la victoria. Fuera diferente que Pedro dijera, Señor, voy a morir contigo si me da la fuerza y si me da la voluntad. Si tú vas conmigo, Jesús, estoy dispuesto a morir contigo. Pero Pedro comenzó a tener, como digo yo, el problema del yo. Cuando no tenemos mucho el problema del yo, el yo esto, yo aquello, yo el puedo, yo aquello, automáticamente, aunque vamos
di que subiendo al éxito, vamos al camino a la derrota. ¿Por qué? Porque de la única manera que podemos vencer es con Cristo Jesús. Es de la única manera. El tiempo apremia. Hablemos un poco de Judas. Judas, como hablamos al principio, muchos dicen que Judas no fue elegido por Dios, que no fue elegido por Jesús. Independientemente de lo que muchos piensan, yo digo que aunque no fue elegido, o si fue elegido, aún así fue un discípulo de Jesús, porque siguió el Maestro, vio los grandes milagros que Jesús hacía, compartió con los discípulos de Jesús, compartió con Jesús, vio que Jesús verdaderamente entendió de que era el Hijo de Dios. Pero como Judas era un administrador, también comenzó a enfocarse en las cosas del mundo, en las cosas terrenales. Comenzó a enfocarse pensando que por más dinero que tenía podía ser más importante. Comenzó a desenfocarse de los milagros y de los propósitos que Jesús había hecho. Pensaba que Jesús podía salvarse a sí mismo, y por tal razón, como vio a Jesús como un líder poderoso y como que nadie podía derribarlo, decidió traicionarlo. Decidió cómo traicionar a Jesús. Decidió vender a Jesús por 30 monedas. Nosotros vemos la historia de Judas. El problema de Judas era que era ambicioso al dinero. Judas era tan inteligente que le decía a los gobernantes, le decía: necesito que me den aceite porque tenemos que ayudar a los pobres. Pero a Judas nunca le interesó lo pobre. A Judas siempre le interesó el dinero, siempre le interesó la riqueza. Pero Dios, Jesús, conociendo que Judas tenía este defecto, aún así lo eligió para que sea un discípulo, porque dentro de ese vínculo de discípulo todavía había una oportunidad para Judas. Nosotros podemos ver que cuando Jesús tiene su última cena, aquella cena fue bastante interesante. Pedro había traicionado a Jesús. Ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Ya Jesús sabía que Pedro pensaba mucho en las cosas terrenales. Y en aquella cena habían dos traicioneros. Judas, que había vendido a Jesús. Pedro, que en muchas ocasiones negó y le falló a Dios, a Jesús. Y cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar, Jesús sabía quién era, y Judas se declaró. Y Jesús le dice: mira, vete y haz lo que tiene que hacer rápidamente. Y me gusta mucho. Los discípulos no sabían de que Jesús estaba hablando. Posiblemente los discípulos estaban diciendo, entendían que Jesús le estaba diciendo a Judas que se vaya a hacer la remesa de las iglesias o de gobierno. Nos damos cuenta que Judas traicionó a Jesús de la peor manera, porque los discípulos tenían un código de lealtad. Todos los que están aquí tienen un código ¿de qué? De lealtad. Todos los que son amigos tienen un código de lealtad, que con cualquier seña nosotros sabemos qué está pasando, qué tiene. Jesús se acostumbró a sus discípulos. Decían que Pedro se acostaba en la cabeza de Jesús, que dormía con Jesús. Y cuando Venid a mí, todos Judas los que va a estáis entregar a trabajados Jesús, y cargados, y yo os haré ¿tú descansar. sabes lo que hizo Judas? Traicionó a Jesús con el código de lealtad. Le dio un beso del lado derecho. Aquello solamente lo hacían aquellas personas que tenían confianza con Jesús. Aquellas personas solamente podían hacer eso con Jesús, sus discípulos, porque fueron elegidos por Jesús. Y este era un código que ellos tenían de lealtad, de amistad. Y con ese mismo código, Judas
traiciona a Jesús. Vemos la escena de dos traicioneros en esta mañana. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Cuando Pedro se dio cuenta de la falla que había cometido, cuando Pedro vio que le había fallado a Dios en todas las ocasiones, cuando vio que el gallo cantó 3 veces y que había negado a Jesús, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió y dijo: Señor, he fallado contra ti. Pedro reconoció de que verdaderamente el orgullo humano no lo llevó a nada bueno, le llevó a tal punto de maldecir a Dios, a Jesús, porque se había enfocado en las cosas terrenales. Pero cuando se dio cuenta de su realidad, dice que se arrepintió de todo corazón. Y la gracia alcanzó para Pedro. Y el Espíritu Santo convenció a Pedro de que todavía había una oportunidad. Pero cuando Judas se dio cuenta que había traicionado a Jesús y Jesús iba a morir, comenzó a acudir a los recursos humanos. Comenzó a devolver las monedas que le habían dado. Comenzó a ver lo que había cometido, el error. Pero Judas se arrepintió, no. Judas tuvo un remordimiento por lo que había hecho. Y ese remordimiento que tenía hecho no es lo mismo que arrepentimiento. Porque arrepentimiento te lleva a la salvación. El remordimiento no te lleva a la salvación. Judas, el fracaso fue la muerte eterna. Y Pedro, la vida eterna cuando Cristo venga en gloria. Cuando Pedro se encontró con Jesús en Galilea, como Jesús se lo había dicho, Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: tú lo sabes todo, Señor. Ahora Jesús se encuentra con un Pedro transformado. Ahora Jesús no se encuentra con un Pedro que le dice: yo te amo más que mi discípulo. Tú lo sabes, Señor. Pedro me ama, tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis ovejas. A partir de ahí Pedro comenzó a ser un discípulo de Jesús. No los pastores, evangelista, porque entendió el propósito de Dios. Pero Judas, por no entender el propósito de Dios, lo llevó a la perdición y a la muerte eterna. Por eso es que no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. Sabemos que le hemos fallado a Dios y por haberle fallado a Dios le hemos traicionado. Porque fuimos elegidos para ser santos y perfectos de Cristo Jesús. Para predicar el Evangelio de Cristo. Para un testimonio conforme a la voluntad de Cristo. Le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo porque no tratamos a nuestros amigos como debemos de tratarlo, como Cristo trató a sus amigos. Los esposos y esposas a veces no se tratan con el amor de Cristo. Hemos traicionado y hemos fallado a Jesús porque no todos le somos fieles a Dios. Le hemos traicionado a Jesús porque no hemos cumplido con la misión de Cristo. Porque si hubiésemos cumplido con la misión de Cristo, Cristo hubiese venido a la tierra. Le hemos traicionado a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos elegidos. Pero en esta mañana yo te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos traicioneros quieres ser?
¿Cuál de los dos traicionero quiere ser? Aquel que se arrepiente de sus pecados, reconcilia su vida con Cristo, Jesús lo perdona y le da la oportunidad, o aquel que decide seguir sus propios caminos, tener un remordimiento y al final que lo lleve a la perdición eterna. Segunda de Corintios 2:7 dice: si se humilla mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Huiré desde los cielos, perdonaré su ¿qué? Sus pecados, y sanaré la tierra. Esa promesa es para ti, pero debe devolverte a Dios. No importa cuántas veces hemos traicionado a Jesús, lo que importa es cuántas veces hemos tenido arrepentimiento por Jesús. Porque si yo traiciono a Jesús y sigo mis propios caminos, sé que tendré la perdición eterna. Pero si sigo a Jesús, pero si traiciono a Jesús, le fallo a Jesús y me arrepiento y me aparto, sé que el Señor me asegurará que la vida eterna. Pero anoche yo dije un versículo, y el versículo que yo diga anoche, que tendrán la vida eterna aquellos que, ¿cuáles vinieron anoche? Los que perseveren hasta el fin. Esa es la clave del éxito, perseverar hasta el fin. No es que traicioné a Jesús, le fallé a Jesús y por eso ya Jesús no. Aunque le haya traicionado y fallado, permanecer en Cristo Jesús. Que al final, que la salvación es para aquel que permanece. ¿Quieres permanecer en Cristo Jesús? ¿Quieres tú verdaderamente tener un arrepentimiento y acercarte a Dios? Puesto de pie porque quiero orar con ustedes. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque la Biblia nos enseña que todos le hemos fallado a Dios de alguna manera, que te hemos traicionado de alguna manera u otra, Señor. La Biblia nos enseña, Señor, también de personas que caminaron contigo y te traicionaron. Pero también la Biblia nos enseña, Señor, de hombres arrepentidos que tú lo perdonaste, Señor. Por eso nosotros en esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones. Sabemos que te hemos traicionado, que te hemos fallado. Sabemos que no cumplimos con tu voluntad, que no cumplimos con el mandato que tú nos has dado, Señor. Sabemos que nos hemos alejado de ti, Señor. Sabemos, Señor, eso. Sí, Señor, sabemos que somos incrédulos. Pero ayúdanos a tener un arrepentimiento de corazón, Señor. Ayúdanos a acercarnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.